Hoy vamos a hablar de un tipo de movimiento que podemos observar muy fácilmente en nuestro día a día, el tiro parabólico. Si ponemos el ejemplo del deporte, podemos encontrarlo en la trayectoria que describe el balón al lanzar un tiro en baloncesto o un golpe de castigo en rugby, o en la trayectoria que describe un atleta al efectuar un salto de longitud, etc. Nosotros vamos a tratar de explicarlo a través de otro ejemplo típico mediante el siguiente problema. Último minuto del partido, 1-1 en el marcador. Iván, delantero centro del Rayito Arriacense Alevín de Fútbol 7, recibe un balón en el círculo central y, viendo al portero rival adelantado 8 metros respecto a su portería, decide probar fortuna desde ahí. Golpea la pelota con una velocidad inicial de 20 metros segundo, formando un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. Si el lugar desde donde golpea el balón se encuentra situado a 32 metros de la línea de gol y suponiendo que la dirección de golpeo es la correcta, A. ¿Qué altura máxima alcanzará el balón en su vuelo? B. ¿Conseguirá sobrepasar al portero si éste, en su salto, consigue llegar con sus manos hasta los 2,25 metros de altura? C. Si lo consigue, ¿marcará el gol de la victoria o fallará y se quedará in the shit? Recuerda que las porterías de fútbol 7 tienen 2 metros de alto. Lo primero que vamos a hacer es explicar un poco en qué consiste el tiro parabólico. El tiro parabólico es una composición de dos movimientos, uno en cada eje. En el eje de las X vamos a tener un movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Por qué? Porque en ese eje no va a existir aceleración, la velocidad va a ser constante. Entonces tendremos que aplicar las ecuaciones que rigen este tipo de movimientos. Para este tipo de movimientos ya hemos dicho que la velocidad es constante y será igual a la velocidad inicial que tenemos en el eje X, y para la posición la fórmula será posición inicial más velocidad inicial en ese eje por el tiempo. Bueno, eso respecto al eje de las X. Respecto al eje de las Y, aquí sí que vamos a tener ya aceleración, que no va a ser otra que la aceleración de la gravedad. Esta siempre va a ir hacia abajo, tira de nosotros hacia el suelo, por lo que las ecuaciones en este caso serán las de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En ese tipo de movimiento, la VI es igual a la velocidad inicial en ese eje más la aceleración por el tiempo. Y la posición I es la posición inicial I o altura inicial más velocidad inicial en ese eje por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Bueno. Hemos dicho que la aceleración que actúa en este tipo de movimiento es la de la gravedad. Y nosotros lo que vamos a hacer es aplicar las leyes de los ejes de siempre. Me explico, todo lo que va hacia la derecha positivo en el eje X, hacia la izquierda negativo, todo lo que va hacia arriba en el eje Y positivo, en el eje Y hacia abajo negativo. Por lo que la aceleración que estamos utilizando será la aceleración de la gravedad y la vamos a tomar como negativa, puesto que va hacia abajo. En cuanto a las componentes de la velocidad inicial, ¿cómo las podemos sacar? Pues por trigonometría a partir del ángulo que forma esa velocidad inicial con respecto al eje X. Me explico. Si nos fijamos en este triángulo que tenemos aquí, es un triángulo rectángulo, por lo que podremos aplicar la definición de seno, coseno o tangente, según nos convenga. Entonces, si este es el ángulo, esto de aquí, la hipotenusa, será el módulo de la velocidad inicial, esto será la velocidad inicial en el eje Y, y esto la componente de la velocidad inicial en el eje X. Bueno, pues si nos acordamos de la definición de seno, el seno era el cateto opuesto partido de la hipotenusa, luego en nuestro caso será
V0i partido de V0. Y el coseno es el cateto contiguo partido de la hipotenusa. Luego en nuestro caso el cateto contiguo es V0x partido de V0. Claro, de aquí ya podemos despejar esas dos componentes de la velocidad. La V0i, pues ¿qué será? Paso esto aquí multiplicando, ¿no? Será V0 seno de alfa. Y del mismo modo la V0x, despejando de aquí, será V0 coseno de alfa. Bueno. Pues teniendo en cuenta todo esto, ya podemos sustituir en nuestras ecuaciones y dejar todo perfectamente planteado. La Vx entonces será V0 por coseno de alfa y la coordenada x será x0 más V0x, que es V0 coseno de alfa por t. En el eje x tendremos esas ecuaciones que lo describen. Para el eje y hacemos exactamente lo mismo. Me va a quedar la VI, V0i, que habíamos dicho que era V0 seno de alfa, más la aceleración, que hemos dicho que es la de la gravedad, por el tiempo. Y la coordenada i será I0 más V0i, que vuelve a ser V0 seno de alfa, y más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, o sea, menos un medio de gt cuadrado. Así ya tendríamos también las ecuaciones que nos describen el movimiento en el eje de las íes. Pues ahora vamos a aplicar todo lo visto a nuestro problema concreto. Fijaos, nos están diciendo que con un ángulo de 30 grados y una velocidad inicial de 20 metros segundo, Iván golpea el balón desde una distancia de 32 metros respecto a la portería. El portero nos dice que se encuentra situado 8 metros por delante de dicha portería y que al ver que el balón viene hacia la posición donde él se encuentra, salta y consigue alcanzar con sus manos una altura de 2,25 metros. Bien, pues estas son las tres posibles situaciones que se pueden dar. Fijaos, la primera, la que tenéis en azul, pues sería la situación en la que la trayectoria no consigue superar al portero, o sea, el portero pararía el balón. La segunda, la que tenéis en rojo, sería la ideal, ¿no? Supera al portero y el balón se introduce en la portería. Y la tercera que se podría dar es que la trayectoria superase al portero de sobra, pero se pasase de largo y el balón saliera por encima de la portería o incluso que golpeara al larguero. Bien. Lo primero que nos preguntan en el problema es que calculemos o que digamos la altura máxima que alcanza el balón en el vuelo. Bueno, fijaos, vamos a hacerlo por ejemplo en este. La altura máxima sería eso de ahí, que os acabo de marcar con línea discontinua. ¿Y cómo lo calcularíamos? Pues bueno, lo primero que os recomiendo en este tipo de problemas es que planteéis las ecuaciones en los dos ejes. Las que os he sacado antes, pues plantearlas en los dos ejes. Entonces, para el eje X, habíamos quedado en que Vx era igual a V0x por el coseno de alfa. Perdón, V0 por el coseno de alfa. Bien. V0 nos dice que es 20 metros segundo y el ángulo es de 30 grados.
coseno de 30 es raíz de 3 partido de 2. Entonces nos quedaría que la velocidad en este eje sería de 10 raíz de 3 metros segundo. Bueno. Y la coordenada x será igual a x0 más v0xt o v0 coseno de alfa t. x0, nosotros estamos tomando el origen en el lugar exacto donde golpea el balón. Entonces x0 va a ser 0 y aquí me va a quedar v0 coseno de alfa t, o sea, me va a quedar 10 raíz de 3 t. Esto lógicamente será en metros. Bueno. Ahora hacemos lo mismo con el movimiento en el eje y, que recordamos que ahí era rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno. En el eje y la velocidad era v0 seno de alfa menos g por t. O sea, en nuestro caso va a ser 20 por el seno de 30 menos g, que el valor de la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra es 9,8. El seno de 30 es un medio, luego me va a quedar 10 menos 9,8 t metros segundo. Bien. Y ya solo nos falta la coordenada y. Recordad que era i sub 0 más v0 y t, que es v0 seno de alfa t, menos un medio de g cuadrado. Como hemos dicho antes, el origen justo en el lugar del golpeo, golpea a ras de suelo, o sea, la altura inicial es 0, y aquí me va a quedar entonces 20 por el seno de 30, ¿no? Que hemos dicho que eso era 10 por el tiempo, y luego como g es 9,8, 9,8 entre 2 es 4,9, pues menos 4,9 t a la cuadrada. Bien. Una vez planteadas estas ecuaciones, vamos a ver cómo calcular esa altura máxima. Fijaos, en ese punto de altura máxima hay una de estas cuatro cosas que se va a hacer 0. Daos cuenta, la coordenada x no puede ser, ¿no? La coordenada y tampoco, ya las descartamos. Y luego en cuanto a las velocidades tiene que ser una la que se hace 0. Y fijaos, a lo largo de la trayectoria siempre la velocidad es tangente a la misma, me explico. Ahí por ejemplo sería de esta manera la velocidad y claro, va a tener dos componentes, una en cada eje. Eso ocurre en cualquier punto de la trayectoria. Aquí por ejemplo esa sería la velocidad y las dos componentes pues serían esta en el eje y esta en el eje x, ¿vale? Pues en el punto de altura máxima, que es el máximo de la trayectoria parabólica que describe, fijaos, si hacemos la tangente, la velocidad es así, es completamente horizontal. Si es completamente horizontal, quiere decir que la velocidad solo tiene componente en el eje x, o lo que es lo mismo, la VI es 0. Entonces, lo primero que tendremos que hacer para calcular esa altura máxima es igualar a 0 la velocidad en el eje y, o sea, 10 menos 9,8 t. Pues lo hacemos, VI igual a 0, o sea, 10 menos 9,8 t igual a 0, y de aquí despejamos el tiempo que tarda en alcanzar esa altura máxima. Me queda esto, lo paso aquí positivo, ¿no? Y luego 9,8 dividiendo, me queda 10 entre 9,8. Pues si calculamos ese tiempo, nos va a salir 1,02 segundos. Bueno. Una vez que tenemos ese tiempo, claro, la altura máxima no es otra cosa que la coordenada y, pues tendré que sustituirlo en la expresión de y. Luego me va a quedar, como y era 10t menos 4,9t cuadrado, si sustituyo ahí, me va a quedar
10 por 1,02 menos 4,9 por 1,02 al cuadrado. Pues lo hacemos. Y nos sale que la altura máxima que alcanza el balón en su trayectoria parabólica es de 5,10 metros. Bien. En el segundo apartado nos decían si el balón en su trayectoria conseguía superar al portero. O sea, si conseguía que la trayectoria fuera la que tengo aquí en rojo o en negro. ¿Cómo podremos calcular eso? Pues vamos a ver. Lo que nos interesa saber es la altura que lleva el balón en su trayectoria cuando la coordenada X sea la que separa el origen de la situación del portero. ¿Vale? Y claro, si estos son 32 metros y esto 8, esta distancia será 32 menos 8, 24 metros. O sea, tendremos que saber cuál es la coordenada Y está cuando la X vale 24 metros. Pues lo hacemos. Entonces, si la X es 24 metros, vamos a calcular el valor de Y. Pues nos vamos a la ecuación de la X y sustituimos el valor de X por 24. O sea, nos vamos aquí y ponemos 24 igual a 10 raíz de 3 t. Despejamos el tiempo, que no será otra cosa que el tiempo que tarda el balón en llegar a la altura donde se encuentra el portero. Pues si hacemos esa operación, nos sale un tiempo de 1,39 segundos. Bueno. ¿Qué hacemos con ese tiempo ahora? Pues lo que os he comentado. Voy a sustituirlo en la coordenada Y y así veo la altura que tiene el balón cuando se encuentra a la altura del portero. Vamos a ver, entonces va a ser Y igual a 10 por t, o sea, Y igual a 10 por 1,39 menos 4,9 por t al cuadrado, o sea, por 1,39 al cuadrado. Nos queda una altura de 4,43 metros. El portero alcanzaba una altura con sus manos de 2,25 metros. Nos ha salido bastante más, ¿no? Luego, como esto es mayor de 2,25 metros, la respuesta al apartado B es que supera y claramente al portero. O sea que la cosa va bien. Ya sabemos que va a seguir la trayectoria o bien roja o bien negra. Esperemos que sea la roja. Pues eso es lo que nos preguntan en el apartado C. Si una vez superado el portero consigue marcar gol o no. Pues el razonamiento que tendremos que hacer es muy parecido al del apartado B. Tendremos que ver cuando la coordenada X sea toda esta distancia, o sea 32 metros, cuál es la coordenada Y de la trayectoria del balón. Pues nos vamos aquí a la X y sustituimos donde hay X por 32. O sea, me queda 30, bueno, lo pongo aquí indicado. Primero, cuando X sea 32 metros, vamos a ver cuánto vale Y. Pues sustituyo la X por 32, 32 igual a 10 raíz de 3t, luego t igual a 32 entre 10 raíz de 3. Calculamos el tiempo que tarda el balón en llegar a la portería. Sale aproximadamente 1,85 segundos. Vale, pues una vez que tenemos ese tiempo ya nos vamos a la coordenada Y, a la expresión
de la coordenada y y sustituimos el tiempo por ese valor. Me va a quedar igual a 10 por 1,85 menos 4,9 por 1,85 al cuadrado. Lo hacemos. Y nos sale un valor de 1,73 metros. Si nos fijamos, la altura de la portería son 2 metros. Y 1,73 es menor que 2 metros. ¿Qué significará esto?